Hubo una vez, en un rincón olvidado de la tierra, una casa que había conocido la abundancia y el canto del viento entre los campos fértiles. Allí vivía una familia numerosa, marcada por las manos ásperas del trabajo y la voz firme de un padre que creía que todo en la vida debía ganarse con sudor y paciencia. Los años fueron buenos durante un tiempo. La tierra producía maíz dorado, las cabras daban leche abundante y los árboles frutales llenaban de sombra los días calurosos. Pero el padre envejecía, y con él se marchitaba también la ilusión de sus hijos. Cada uno soñaba con partir a las ciudades, buscando fortuna, cansados de la lentitud del campo y del polvo que cubría los pies al amanecer. El padre, sin embargo, veía venir la separación como quien ve caer las hojas antes del invierno. Sabía que no podría detenerlos, pero también sabía que el corazón humano, cuando no aprende la raíz de su origen, termina por secarse como tierra sin agua. Antes de morir, el anciano llamó a sus hijos y les repartió lo poco que tenía. A los varones les dio las tierras más fértiles, los establos llenos y los molinos que aún giraban. A la hija menor, una joven silenciosa de mirada profunda, le dejó algo que todos consideraron una burla. Un pequeño terreno con árboles secos, tan resecos que ni las aves hacían nido en ellos. Cuando el testamento fue leído, los hermanos se burlaron. Decían que su padre había perdido la razón, que esos árboles no darían nunca fruto, que aquello era una carga y no una herencia. Pero la muchacha, sin lágrimas ni quejas, aceptó lo que le había sido dado. Pasaron los meses. Los hermanos partieron, cada uno llevando el orgullo de sus tierras y el deseo de multiplicar lo que habían recibido. Ella, en cambio, permaneció en aquel trozo de suelo agrietado, donde el silencio era tan profundo que el viento parecía arrastrar los suspiros del pasado. Cada mañana, antes del alba, salía con una vasija de agua. Regaba los troncos, acariciaba las ramas secas y hablaba con las raíces como si fuesen criaturas dormidas. No había esperanza visible, solo fe silenciosa. Los vecinos la miraban con compasión, pensando que la pena por la muerte del padre la había enloquecido. A veces el cielo se abría con lluvia, pero la mayoría de los días eran duros y secos. La joven no abandonó su tarea. Decía para sí, aunque nadie la oyera, que su padre nunca le había dado algo sin propósito. Si le había dejado árboles secos, era porque había visto en ellos una semilla escondida que solo la paciencia descubriría. Pasaron los años. Los hermanos prosperaban al principio, pero con el tiempo el suelo comenzó a agotarse. El dinero se volvió escaso, y la abundancia de sus campos se fue volviendo polvo. Ellos se quejaban de la mala suerte, sin recordar las palabras de su padre sobre el valor del trabajo constante y la humildad. Mientras tanto, en aquel terreno olvidado, algo empezó a cambiar. Los troncos secos mostraron un brote verde, pequeño y frágil, como un suspiro de esperanza. Ella lo vio y sonrió sin decir palabra. El aire parecía diferente, como si el alma del viejo padre caminara entre los árboles, bendiciendo su fe silenciosa. Nadie lo supo entonces, pero aquella tierra que todos habían despreciado iba a convertirse, con los años, en el jardín más fértil y hermoso de toda la región. Y la joven, sin saberlo, estaba escribiendo con sus manos la lección que sus hermanos un día vendrían a aprender. Los días se fueron convirtiendo en estaciones, y las estaciones en años. La joven, ya convertida en mujer, seguía viviendo en aquella porción de tierra donde el sol quemaba sin compasión. Los árboles permanecían desnudos, pero ella no se rendía. Su fe no tenía raíces en la esperanza visible, sino en algo más profundo, la convicción de que toda semilla duerme hasta que el tiempo la despierta. Los pueblos vecinos cambiaban con rapidez. Nuevas familias llegaban, los campos se vendían y los hombres medían su valor en monedas. Pero ella no comerciaba con su tierra.
Le habían ofrecido comprarla muchas veces a bajo precio, como si fuera un pedazo inútil del desierto. Ella sonreía y respondía con silencio. Nadie entendía por qué se aferraba a un terreno que no daba nada. El pozo del que sacaba agua se había vuelto tan profundo que cada gota era un sacrificio. A veces el cubo subía casi vacío, pero bastaba una sola medida de agua para seguir con su rutina. Regar los troncos, limpiar el polvo, hablar con ellos con la voz suave de quien conversa con el pasado. La aldea empezó a murmurar. Algunos decían que estaba sola, porque ningún hombre quería casarse con una mujer que vivía entre árboles muertos. Otros afirmaban que el espíritu de su padre la había maldecido. Sin embargo, en las noches más tranquilas, cuando el viento cruzaba los campos y la luna bañaba la tierra con su luz, la joven sentía una presencia invisible, una paz que le recordaba que la paciencia también es una forma de amor. Mientras tanto, sus hermanos, aquellos que se habían reído de su herencia, empezaban a conocer la otra cara del destino. La riqueza que habían heredado se gastaba como el agua entre los dedos. Las lluvias escaseaban, las cosechas fallaban, y el oro que brillaba en sus manos se convertía en deuda. Algunos se fueron a las ciudades, otros se pelearon entre sí culpándose por la ruina. Ninguno pensó que quizás lo que faltaba no era fortuna, sino gratitud. Una tarde de verano, cuando el calor parecía derretir la tierra, la mujer notó algo extraño. En el tronco más viejo, el que creía completamente muerto, había aparecido una línea verde, delgada como un hilo. Era apenas un brote diminuto, pero al tocarlo sintió un pulso tibio, como si la vida misma respirara bajo la corteza. Desde ese día comenzó a trabajar con una fuerza renovada. Usaba piedras para proteger las raíces, recogía el agua del rocío al amanecer y dormía junto al terreno para vigilar los brotes nuevos. La gente del pueblo empezó a observarla con curiosidad. Algunos decían que el milagro era obra de magia, otros murmuraban que era castigo o locura, pero nadie sabía la verdad. Que la perseverancia, cuando se mezcla con fe, tiene su propio poder sagrado. Con el paso de los años, el paisaje cambió lentamente. Lo que antes era un campo árido empezó a cubrirse de sombra. Las ramas crecieron, las hojas se multiplicaron y el aire se llenó de un aroma fresco que parecía venir de otro mundo. Los pájaros regresaron, el suelo se volvió fértil y los primeros frutos aparecieron como joyas en medio del polvo. La mujer los observaba sin orgullo, solo con gratitud. Sabía que aquel florecimiento no era suyo, sino de su padre, de la tierra y del tiempo. Cada árbol parecía contarle un secreto, que el valor no está en lo que se recibe, sino en lo que se cultiva con fe. El jardín se volvió tan hermoso que los viajeros se detenían para mirarlo. Algunos pedían permiso para descansar bajo su sombra y otros le ofrecían comprar las frutas. Ella compartía sin precio, sin medida. Para ella, cada fruto era un regalo que debía multiplicarse. Sin embargo, los rumores llegaron hasta oídos de sus hermanos. Uno de ellos, movido por la curiosidad, regresó al pueblo. Quiso ver con sus propios ojos aquello que tanto se comentaba. Cuando llegó al terreno quedó sin palabras. Donde antes había un pedazo seco y sin vida, ahora se alzaba un bosque dorado, con ramas que parecían tocar el cielo. Se avergonzó. Recordó las burlas, las risas, las palabras de desprecio. Pero también sintió en su pecho una pregunta que no lo dejaba en paz. ¿Cómo había logrado su hermana lo que ellos no pudieron con toda su riqueza? El hombre no se atrevió a entrar. Solo observó desde lejos, mientras el sol se ponía detrás de los árboles y el aire olía a flores nuevas. Esa noche volvió a su casa sin hablar con nadie, pero su corazón ya no era el mismo. Sabía que algo había ignorado, algo que su padre había querido enseñarles y ellos no comprendieron. En los meses siguientes, los demás hermanos también escucharon las historias del jardín milagroso. Uno tras otro regresaron, cada uno con la misma mezcla de incredulidad y vergüenza.
Habían perdido casi todo, sus tierras, sus animales, su orgullo. Solo les quedaba el deseo de entender cómo aquella hermana, a quien ellos consideraban débil, había logrado vencer al desierto. Y así, una mañana, todos los hermanos decidieron ir juntos al terreno. No sabían qué iban a decir, ni cómo serían recibidos. Pero en el fondo de sus corazones sentían que era tiempo de aprender lo que no habían querido escuchar. El amanecer los encontró caminando por el sendero que lleva al terreno que un día despreciaron. El polvo les cubría las sandalias, y el silencio entre ellos era tan pesado como los años perdidos. Ninguno se atrevía a mirar al otro, porque en los ojos de todos había la misma sombra, la vergüenza. El sol se alzó lento, revelando ante sus miradas el milagro que la tierra había guardado en secreto. Donde antes hubo ramas secas, ahora se extendía un bosque tan frondoso que el viento no podía pasar sin cantar entre sus hojas. Había árboles altos, gruesos, firmes como columnas antiguas. De ellos pendían frutos de colores, flores que parecían contener la luz del cielo. El suelo antes árido brillaba con humedad y vida. Los hermanos quedaron inmóviles. Sentían que el aire los observaba, que cada árbol era testigo de su incredulidad pasada. Las risas que un día lanzaron contra su hermana se convirtieron en eco dentro de sus conciencias. Allí, frente al milagro del tiempo y la fe, comprendieron cuán ciegos habían estado. Desde la distancia vieron una figura caminando entre los árboles. Era ella, la mujer que un día llamaron terca y loca. Su andar era sereno, su vestido sencillo, su rostro marcado por el sol y los años. Pero había en su mirada algo que ellos no conocían: paz. No la paz que da la comodidad, sino aquella que nace del alma cuando se ha comprendido el propósito de la vida. Los hermanos se acercaron despacio, con el corazón temblando. No tenían palabras, solo el peso de sus errores. La mujer los vio, y aunque no dijo nada, su mirada no tenía rencor. Los recibió como quien contempla un amanecer después de una larga noche. Pasaron los días, y los hermanos comenzaron a ayudarla en el jardín. Al principio lo hacían con torpeza. Sus manos, acostumbradas a la riqueza fácil, desconocían el ritmo de la tierra. Pero ella les permitió quedarse. Cada día les mostraba sin palabras cómo cuidar las raíces, cómo esperar sin impaciencia, cómo amar sin exigir fruto inmediato. El tiempo en aquel lugar parecía detenerse. Cada árbol tenía una historia, cada hoja un recuerdo del padre que los había formado. Y mientras trabajaban, los hermanos empezaron a comprender el verdadero legado que habían recibido. No eran las tierras fértiles ni los molinos, sino la enseñanza escondida en los árboles secos. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas, los hermanos recordaron los días de su infancia. Recordaron la voz de su padre cuando decía que la vida no se mide por lo que se posee, sino por lo que se cuida. Recordaron su mirada al repartir la herencia, aquella calma que no entendieron. Y entonces lo comprendieron todo. El padre no les había dejado riquezas al azar. Había querido probar sus corazones. A los hijos que buscaban ganancia, les dio la abundancia para mostrarles la fragilidad de lo fácil. A la hija que entendía el valor del silencio, le dio lo más difícil, la fe en lo imposible. Las raíces de aquellos árboles habían dormido bajo tierra durante años, esperando el toque de unas manos que no se rindieran. Y cuando encontraron a esa mano, la tierra despertó. El jardín se volvió no solo un símbolo de vida, sino de redención. Los vecinos venían de lejos para ver el milagro, pero los hermanos sabían que el verdadero milagro no eran los árboles, sino la transformación de sus corazones. Lo que antes estaba seco en ellos, ahora florecía. Los días pasaban en calma. Los hermanos aprendieron a trabajar sin buscar recompensa, a sembrar sin prisa, a compartir sin temor. En cada rama veían reflejado el rostro de su padre, y en cada flor sentían el eco de su sabiduría.
La mujer, silenciosa como siempre, seguía caminando entre los árboles con la misma humildad de los primeros días. No buscaba gloria ni reconocimiento. Sabía que su labor no era solo cultivar la tierra, sino también el alma de aquellos que habían olvidado lo esencial. Y así, el jardín se convirtió en un santuario, un lugar donde el viento contaba historias de paciencia y perdón. Los niños del pueblo jugaban bajo su sombra, los ancianos venían a descansar, y los viajeros detenían sus pasos solo para admirar la calma que emanaba del lugar. Nadie podía explicar del todo cómo había florecido aquel campo, pero todos coincidían en una cosa: la mujer que un día fue olvidada ahora era el corazón del valle. Su silencio enseñaba más que 1000 palabras, y su historia se contaba como una leyenda, un testimonio de lo que puede lograr un alma fiel cuando se aferra al propósito que el destino le confía. Los hermanos, al ver esto, comenzaron a sentir una paz nueva. Ya no había envidia, ni orgullo, ni disputa, solo gratitud. La riqueza que antes buscaban en los mercados, ahora la hallaban en la frescura del aire, en el canto de los pájaros, en la sonrisa de su hermana. Y así, sin decirlo, comprendieron que la herencia más grande no era la que el padre había escrito en el papel, sino la que había sembrado en el silencio de su hija. El tiempo siguió su curso como el río que no se detiene. Los años pasaron suaves, y el jardín se convirtió en un testimonio silencioso de aquello que el esfuerzo y la fe pueden lograr. Las raíces se extendieron bajo la tierra como venas de esperanza, y los árboles ya daban sombra suficiente para cobijar a todos los que buscaban descanso. La mujer envejeció entre ellos, con el mismo ritmo sereno con que florecían las ramas. Su rostro estaba cubierto por las huellas del sol, pero en sus ojos seguía habitando la misma calma, esa que solo conocen los que aprendieron a esperar sin miedo. Los hermanos, que antes vivían en la prisa del deseo, ahora la acompañaban en todo. Habían dejado atrás la soberbia, y en su lugar crecía una gratitud sencilla, profunda, limpia. A veces, por las tardes, el viento soplaba entre los árboles con un sonido que parecía voz humana. Era como si el espíritu del padre aún caminara por allí, cuidando lo que un día dejó en manos de su hija. Los hermanos solían detener su trabajo y mirar al horizonte, y en esos instantes comprendían que el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. Se vuelve aire, tierra, semilla o recuerdo. El jardín ya no era solo un lugar de árboles, era una escuela invisible donde cada hoja enseñaba una lección. Los niños aprendían allí el valor del trabajo, los ancianos recordaban su juventud, y los viajeros se marchaban con el alma distinta, como si hubieran escuchado una verdad antigua que el mundo moderno había olvidado. La mujer, aunque sabía que su vida se acercaba a su final, no temía. Cada mañana, antes del amanecer, recorría los mismos senderos que había caminado de joven. Tocaba los troncos, observaba los brotes nuevos, respiraba hondo y cerraba los ojos. Sentía que su padre estaba allí, no como un recuerdo triste, sino como una presencia viva que había guiado cada paso. Una noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, se sentó bajo el árbol más grande, aquel primero que había florecido tras tantos años de sequía. El aire era tibio, el canto de los grillos llenaba el silencio. Cerró los ojos y sonrió. Nadie la vio partir, pero cuando el sol salió, los hermanos la encontraron allí, dormida bajo la sombra que ella misma había creado. No lloraron con desespero. La tristeza que sintieron no era amarga, sino dulce como el fruto maduro. Sabían que no se había ido del todo. Su alma estaba en cada hoja que se movía con el viento, en cada gota de agua que caía sobre la raíz. Enterraron su cuerpo bajo aquel árbol, y sobre la tierra colocaron una piedra sin nombre. No hacía falta inscripción alguna, porque todo el valle hablaba de ella. Los viajeros que llegaban preguntaban quién había creado aquel lugar, y los hermanos respondían siempre lo mismo: una mujer que creyó en lo que nadie más vio.
Pasaron los años, y el jardín creció tanto que se convirtió en un símbolo. Los pueblos cercanos venían a ver el milagro. Algunos decían que la tierra tenía bendición divina, otros que el alma de la mujer aún la cuidaba. Pero los hermanos sabían la verdad. El milagro no estaba en la tierra, sino en la fe de quien la amó cuando nadie más lo hacía. El tiempo borró los nombres, pero no la enseñanza. Cada generación que pasaba encontraba allí un consuelo. Los ancianos contaban la historia de aquella mujer que recibió árboles secos y los convirtió en un bosque de vida. Y así, de boca en boca, el relato viajó más allá de los campos, más allá de las montañas, como una plegaria suave que recordaba a todos una simple verdad: que lo que parece sin valor puede esconder el mayor tesoro, que lo que está seco puede renacer si encuentra unas manos dispuestas a cuidar, y que la fe, cuando es verdadera, no necesita testigos ni aplausos, porque florece en silencio. Los hermanos envejecieron también, pero nunca abandonaron el lugar. Cada día regaban los árboles, y antes de comenzar, inclinaban la cabeza frente al árbol donde descansaba su hermana. No con tristeza, sino con respeto, porque sabían que todo lo que tenían, la paz, el perdón, la unión, había nacido de aquellos árboles que un día llamaron muertos. Un amanecer, uno de ellos escribió unas palabras en la piedra que marcaba su tumba. No era un epitafio común. Decía así, en letras pequeñas: aquí reposa quien enseñó que la sequía es solo una prueba, y que el corazón paciente convierte el desierto en jardín. Desde entonces, cada vez que el viento sopla en aquel valle, las hojas responden con un murmullo suave, como si repitieran eternamente el mensaje que ella dejó al mundo: que nada está perdido mientras haya amor, y que los árboles secos del alma pueden florecer si se riegan con fe.